Profesor, usted ha dicho que el método que usted está utilizando en la investigación histórica es el de las sensibilidades, no el de las mentalidades. ¿Qué diferencia hay y por qué? Bueno, los franceses hablan más en general de historia de las mentalidades, sin embargo hay libros de ellos mismos, incluso uno bastante conocido que se llama Historia de las sensibilidades y trae una serie de datos sobre cómo se puede hacer y lo llaman indiferenciadamente Historia de las mentalidades o de la sensibilidad. Yo prefería en el caso mío utilizar el término sensibilidad. En primer lugar, porque mentalidad no era algo muy nuestro. Sensibilidad es una palabra más proclive a ser entendida de inmediato, se usa mucho en el lenguaje cotidiano y se refería exactamente a aquello que yo estaba investigando. No es tanto una historia de los valores dominantes como una historia de los sentimientos dominantes. Pretendía ser sobre todo una historia de los sentimientos dominantes en una época determinada, de los sentimientos que la sociedad, claro está, valoraba. Desde ese ángulo también una historia de los valores que la sociedad admitía y de aquellos otros que rehuía, que impedía que se manifestaran o que trataba de impedir que se manifestaran. Y entonces me pareció más ajustado llamarlo historia de la sensibilidad. Usted ha dicho en algún momento que esto para el lector, si coincide con sus formas de pensar, también es una forma removedora de su comportamiento y su actitud social. ¿Eso es así? Sí, porque en el fondo uno hace una historia muy vinculada a la antropología y el antropólogo y el historiador es un antropólogo fallido probablemente. Un antropólogo fallido. Sí, pienso que el historiador cuando quiere hacer historia que importe y que realmente cale hondo, tiene que convertirse en parte en antropólogo. Eso es muy notorio en el caso de las historiografías más evolucionadas, de la inglesa, a la francesa, a la polaca, a la norteamericana. Y eso ha pasado y sucede. La antropología nos nutre, como antes nos nutría la geografía y la sociología, nos nutre de preguntas que a veces son más importantes que las respuestas. Y de paradigmas, en ese sentido influye mucho en toda concepción histórica sobre la historia de la cultura, ¿verdad? Particularmente. Bueno, y volviendo a la pregunta, pienso que la antropología y el ensayo histórico vinculado a la antropología siempre nos hace ver mucho al otro y a incidir mucho, a que nuestra investigación incida mucho en la contemplación del otro, en el estudio del otro, y haya en ese sentido un ejercicio permanente de tolerancia para el otro. Desde ese ángulo me parece importante también la labor histórico-antropológica, ¿no? La historia de la sensibilidad ha alcanzado los 11.000 ejemplares, cosa que en el Uruguay es muy poco frecuente, aún en el plano de la novela, ni que decir en el plano de la historia. Pienso que la virtud es muy fácil de entender por qué pasó eso. ¿Va? La virtud de la enorme venta, de haberse convertido uno en bestseller, aunque nunca lo pensó, y en eso que es tan criticable por otro lado, por un intelectual que es siempre un bestseller. Debe Pero estar... en este sentido tiene un ángulo positivo, lo lee más gente. Sí, pero es el objetivo de un escritor siempre, también. El uruguayo tiene por principio sentirse culpable si tiene éxito, ¿no? Ese es uno de los principios clave de la sociedad uruguaya. Si uno no se siente, lo culpabilizan, así que es más vale que uno se sienta. Es más fácil de entrada todo. Pienso que allí hubo una sintonía de tema, en primer lugar. La historia uruguaya, aunque había antecedentes, no estaba habituada a esta temática. El estudio del juego, del carnaval, de las reacciones ante la muerte, de la sexualidad, no estaba habituada a esa clase de temática, que llama muy de cerca la participación del lector. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tomo 1 de la historia de la sensibilidad, la cultura bárbara, hubo la descripción de una sociedad muy juvenil, que en efecto lo era, porque la edad media de la población era la mitad de la que tiene hoy. Eran 17 años, hoy es 34 o 35, la edad media de todos los habitantes, ¿verdad? Bueno, en 1850 esa edad, en 1880 esa edad es la mitad. Es una población muy joven, muy dedicada, no sé si es la palabra, pero muy vinculada a toda su actividad a lo lúdico, una sexualidad un poco más desbocada, sin duda alguna, que la que la iglesia, más desbocada que la iglesia hubiera deseado. Y aún la iglesia participó a veces
de esa visión de la sexualidad desbocada con ciertas permisividades que hoy seguramente hubieran sido imposibles, ¿no? Los sacerdotes admitían, hoy no tanto, en 1900, cuando la sociedad se hizo mucho más puritana. En 1850 los sacerdotes permitían el baile y el tomar mate en la iglesia. Eso es imposible pensarlo en 1900, en que el puritanismo de costumbres avanzó sobre toda la sociedad. Y allí pienso que los jóvenes, volviendo al asunto, se sintieron identificados con esa época, tal vez equivocadamente, pero lo cierto es que se relata la vida de una sociedad joven, y hoy la sociedad no es así, ¿no? Los jóvenes más bien viven en un gueto, muy aislados y con una cultura muy propia, y resulta que ahí veían una cultura que la de toda la colectividad, que era en parte con la que ellos podían identificarse. Y en el segundo tomo, cuando se habla de la transformación de esa sociedad bárbara, con las pulsiones a flor de piel, en una sociedad mucho más puritana, más controlada, más disciplinada, y en donde aparecen como víctimas, de alguna manera, para llamarlos simplemente, algunos sectores sociales, las clases populares, y algunos sectores de género, como la mujer fundamentalmente, y el adolescente también. Bueno, las mujeres particularmente vieron que estaba descripta su infancia, su juventud. Claro, las mujeres que tienen años, ¿verdad? O las mujeres maduras. Particularmente si habían recibido una educación católica, ahí vieron que se reflejaba, sospecho, mucho de su pasado. Deben ser las razones. Estas son las claves. Bueno, no sé, pero sospecho que algunas deben ser esas. Sí. Pero también era un aporte que faltaba en la historiografía uruguaya, ¿no? Bueno, había algún antecedente, algún compañero había hecho algo, alguna compañera. Silvia Rodríguez Villamil había intentado un esbozo de historia de las mentalidades hacía muchos años. Luego quedó allí, era un esbozo. De alguna forma es, sí, una manera, fue esta forma que yo encaré, una manera que rompió probablemente la forma tradicional de hacer historia en el Uruguay. Aunque, bueno, la generación nueva hace historia de otra manera, ¿no? Historia política ya no se hace como la hacía Piti Muñoz o Pibel Devoto, se hace con nuevos ingredientes de la ciencia política, de la sociología, que le dan otro aire, otro dinamismo. Y bueno, yo he intentado hacer algo distinto, con otro, en otra esfera, ¿no? La historia de las mentalidades. Usted recién hacía mención al papel de la Iglesia. Sí. Me interesa su opinión sobre Varela, sobre la educación uruguaya, que en sus libros está allí en 1900 sí. analizada. La Iglesia también cumple un papel en ese sentido. Bueno, ¿Varela o la Iglesia? Primero Varela. Porque son elementos un poco antagónicos, que capaz que en algún grado se unen, en muchos planos seguramente. Se unen, sí, conceptualmente. Sí, ¿por qué no? Y sobre todo mentalmente, sobre más que todo conceptualmente. Desde el punto de vista ideológico son dos discursos totalmente diferentes. Desde el punto de vista de la sensibilidad y de las mentalidades es un solo discurso. El de la Iglesia de la época y el del Varela de 1880. Claro. En realidad del 80 no, porque estaba muerto. Del 70, murió en el 79. Bueno, Varela es un personaje en primer lugar muy uruguayo, no muy local. En la Argentina no saben quién es Varela, y en el Brasil tampoco. Varela es una especie de Sarmiento uruguayo, el reformador de la enseñanza, el que divulgó la enseñanza primaria en el Uruguay, cuyos tres ideales eran laicismo, o sea, una posición anticlerical, gratuidad y obligatoriedad. En ese sentido, es uno de los fundadores del Uruguay moderno y del Uruguay democrático, y posibilita la construcción del ciudadano, ¿verdad? Porque el ciudadano debe ser un hombre que por lo menos sepa leer y escribir, y también del obrero de la época. Perdón. Sí. Disculpe que... No. Un accidente. Vamos, Carlos. Sí. Es decir, facilita la construcción del hombre moderno, ¿no? Del ciudadano por un lado y del obrero también, del hombre que debe saber leer y escribir como mínimo para entrar en la tecnología de la época y en el mundo contemporáneo capitalista. Pero es
también algo más. Bueno, es también el filósofo positivista opuesto al clericalismo dominante, al espiritualismo dominante en la élite universitaria y al clericalismo que él suponía dominante en la sociedad. Y se ofrece casi como el libertador de los niños ante el despotismo clerical, una figura típica de la época. Pero es también algo más, ¿no? Porque forma parte de esos poderes sutiles, opacos, de esos nuevos tecnócratas, esas nuevas tecnologías del poder que empiezan a aparecer. Esto no es nada mío, eso viene de Foucault, no es ninguna cosa muy original. Que empiezan a aparecer en el Uruguay, esto sí es mío, ¿no? Foucault no habla del Uruguay jamás, por supuesto. De esas tecnologías nuevas del poder que empiezan a aparecer por 1850, 60, 70, y que buscan modernizar a la sociedad, y que los hombres se vuelvan distintos, diferentes, más disciplinados en algún plano, ¿por qué no? Más normalizados, más normales y más normalizados, las dos cosas. Ahora, normales de acuerdo a un criterio, ¿verdad? Ahora, eso se hacía a un costo, del punto de vista de la disciplina, del quehacer diario, muy duro. Y sí, claro. Con Varela dice muy claramente, el niño debe dejar de jugar para ir a la escuela. Y está bien. Pero a la luz de las interpretaciones psicológicas y pedagógicas de hoy es una barbaridad. Bueno, pero hay que colocarse en la época. Tal vez los niños jugaran demasiado. O solo jugaran. Y en la escuela no se juega. Y hay que estar siempre bajo la vigilancia atenta del maestro, de la maestra, particularmente en los recreos, que es el momento del juego. Y al niño hay que enseñarle cómo conducirse en la vida civilizada, y no en la vida bárbara en que vegetaba el indolente, fíjese el adjetivo gaucho. Hay que sacarlo de esa pereza, de esa modorra del criollo, hay que convertirlo en un hombre moderno, habituado al trabajo, habituado a la disciplina que el trabajo impone. Desde ese ángulo es realmente uno de los creadores del Uruguay contemporáneo. Ahora, para llegar a esa disciplina incluso se le pegaba al niño. No, Varela, no, justamente de lo que se trata, ahí está la esencia del nuevo poder. Es evitar no, condenar el castigo del cuerpo, totalmente. La forma más brutal, más obvia, más poco elegante y en el fondo menos, ¿cómo le puedo decir?, menos efectiva de dominar a alguien es tratar de controlarlo por el cuerpo. No, vamos a controlar su alma, no su cuerpo. Eso provoca rebelión. Y del niño también, y angustia y rebeldía hasta física. No, lo que hay que hacer es modificarle el alma, es decir, hacer que el niño interiorice los nuevos valores, que sean de él, en el fondo que el rebelde se transforme en un ser que acepte la norma. Pero entonces, y en un ser normal, ahí está, si es un ser normal. Pero entonces los maestros no estaban, en fin, muy de acuerdo con Varela porque utilizaban en esa época la regla. Bueno, claro, pero Varela precisamente condena esto, ¿no? Varela es uno de los hombres que en el Uruguay no es el único pedagogo que hace esto, condena el castigo físico y Varela lo impide. Es más, hacia 1877 impone sumarios a los maestros que siguen castigando físicamente. No se trata de transformar la educación, se trata de convencer al niño. De convencer con razonamientos, de convencerlo con la autoridad del que sabe más. Está muy bien. Es una forma de lograr que ese ser que no sabe lo que sé yo, que pierde demasiado tiempo en el juego, sea como soy yo. Ahora, percibí al leer su libro que también la Iglesia, por lo menos objetivamente, coincidía con aspectos de esta propuesta. Sí, claro. También la Iglesia se moderniza y en algunos sentidos eso es así. La burguesía liberal, de la cual Varela forma parte y es uno de esos adalides, sin ninguna duda, por lo menos adalides ideológicos, y la Iglesia Católica tiene muchos puntos de coincidencia en el plano de las mentalidades. Su puritanismo frente a los llamados excesos, entre comillas, de la sexualidad de la época es uno de los puntos en común, de los más notorios, pero hay otros, ¿no? También esa preferencia por el cambio de
de forma, de tecnología del poder, es un punto claro. La Iglesia siempre había sido de las que había considerado, siempre, no sé, en la Edad Media no tanto, pero a medida que se va avanzando en la Edad Moderna sí, de las que había considerado más importante el control del alma que el control del cuerpo. En ese sentido fue una avanzada de estas nuevas tecnologías del poder. Ahora, al asemejarse en este caso a la propuesta que tenían desde lo civil, la Iglesia pierde también iniciativa en la sociedad uruguaya del 900. Sí, claro. Bueno, la sociedad uruguaya, desde ese ángulo, desde el ángulo de la relación con la Iglesia Católica, es sin duda alguna original en América Latina. Es probablemente una sociedad en 1900 más católica de lo que uno supone. Uno a veces supone, por ejemplo, que los inmigrantes italianos eran todos garibaldinos y trajeron el anticlericalismo, y no es así. La mayoría de los inmigrantes eran, y sobre todo los italianos, profundamente católicos, e hicieron más por el catolicismo que los propios criollos, que fueron los primeros seguramente en desconvertirse, en desafiliarse a la Iglesia Católica, los criollos. Y eso se puede probar. La sociedad criolla, quiero decir. Pero de cualquier manera, si bien en el 900 la Iglesia Católica probablemente tuviera más influencia de lo que pensamos hoy en día, eso creo que es así, se puede demostrar, tenía muchísima menos influencia que en el resto de América Latina. Eso es lo importante a advertir. Y bueno, eso por diferentes razones, basta darle 2 fechas para que se dé cuenta. El primer obispado de Buenos Aires es de 1640, si no me equivoco. El primero en el Uruguay es de 1879. La distancia, 1879. Sí, la distancia, 1879, 230 años, si no me equivoco, después. Es colosal. Aquí no había alto clero, por ejemplo. Y hasta 1879 no hay obispo, ¿verdad? No hay obispo. En realidad no hay obispo, por lo menos en Montevideo. Sin embargo, hay educación católica no tan difundida como en la Argentina, por ejemplo. No tiene punto de comparación con la sociedad colombiana, con la sociedad chilena, con la sociedad argentina. Basta pensar en lo fácil, hasta por ahí, pero fue fácil, si comparamos con el resto de América Latina, de la implantación de las leyes de divorcio. Es decir, es una sociedad que tiene tendencia a secularizarse muy rápidamente. La ley de divorcio de 1907 en la Argentina tiene pocos años, y la nuestra de 1907, la primera ley de divorcio. Y podrían señalarse multitud de etapas en que este proceso de secularización de la sociedad uruguaya se va acentuando. Pienso que el culto a la salud y el predominio, la sustitución del sacerdote por el médico como dador, como proporcionador de normas de conducta, es otro ejemplo de esa progresiva secularización de la sociedad uruguaya. O sea que allí en 1900 hay una inflexión de búsqueda de la civilización de la sociedad uruguaya. En algún plano, sí, probablemente con antecedentes desde el 80, cuando el Uruguay se empieza a modernizar, cuando el Estado moderno se construye en la época de los militares, cuando la educación moderna se asienta con José Pedro Varela, cuando la sociedad comienza también a cambiar y la estructura económica a modernizarse, 1880, 1900, esto es así. Y el fruto final será lo que hoy somos. ¿Esto obedece a causas más generales o a realmente una maduración en un proceso de la sociedad uruguaya de la época? La pregunta esa es difícil. Bueno, el Uruguay estaba, por supuesto, con nuestra pequeñez, como no iban a estar inserto y dependiendo de lo que sucedía en el mundo. En algún plano la modernización es una exigencia propia de la viabilidad del país, si no hubiera sido inviable. De haber seguido como estaba, probablemente. Inviable en aquel mundo, ¿verdad? No en otro mundo posible, pero en aquel mundo. Así que hay fuerzas exteriores que también impulsan todo esto. Y la sociedad que estaba cambiando aceleradamente. La inmigración, que desde el punto de vista ideológico a veces pudo haber contribuido a la acentuación del catolicismo que estaba decayendo en la sociedad uruguaya, sin embargo, desde otros puntos de vista, es una inyección de modernidad, sin ninguna clase de dudas, particularmente por lo que significa de cambio de mentalidad, ¿no? El inmigrante es un ser muy preocupado del ascenso económico, de su inserción económica en la sociedad y cambia la mentalidad criolla desde ese ángulo. Y esta es una sociedad muy tempranamente
influida por los inmigrantes, mucho más que la sociedad argentina. Quiero decir, mucho más tempranamente influida por los inmigrantes que la sociedad argentina. ¿No sería porque la sociedad uruguaya más autóctona era también más débil? Sí, sin duda alguna, claro. Demográficamente solo eso, basta pensarlo. Era muy débil. Éramos en 1830 70.000 habitantes. Llegan entre 1830 y 1842, 45, 40.000 inmigrantes, fíjese lo que eso significa. En 70.000 que los recibían, fue una luz, nos transformó en los primeros años de nuestra vida como país independiente. La Argentina, en cambio, recibe el torrente inmigratorio después de 1880, después de 1890, cuando está un poco más asentada. No quiero decir que esté asentada del todo, todavía en esos años, pero evidentemente está un poco más asentada que el Uruguay. La nacionalidad uruguaya es contemporánea de la inmigración, por eso es como es. Y la cultura del inmigrante también era más fuerte, ¿no? Más desarrollada. Sí. Pero lo que le quería decir es que la nacionalidad uruguaya es como es, tan mirando siempre al mundo exterior, tan cosmopolita. La propia concepción nacionalista de los uruguayos es muy cosmopolita y muy aceptadora de todo lo exterior, ¿no? Es decir, el nacionalismo uruguayo es muy peculiar, no tiene mucho que ver con el colombiano, el brasileño o el argentino. Y eso en parte se debe deber a que la inmigración nos formó. Los propios inmigrantes, que eran extranjeros, formaron la nacionalidad uruguaya. Y la formaron de una determinada manera, muy tolerante, muy amplia y muy receptiva de todo lo que fuera extranjero. Si el principal partido político uruguayo en el siglo XIX, al menos el que gobierna, no sé si es el principal, que es el Colorado, acepta como fiestas propias, como fiestas nacionales, como fiestas uruguayas, y las lleva al Parlamento para que se transformen en fiestas realmente y que se legisle desde ese ángulo. El 14 de julio, fecha de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y el 20 de septiembre, fecha de la unificación italiana, eso le da una pista, le da una pauta de cómo el nacionalismo uruguayo, entre comillas nacionalismo, es muy peculiar. Porque eso de festejar las fechas extranjeras, las fiestas europeas, las fiestas que representaban el triunfo del pensamiento liberal sobre la barbarie católica, de acuerdo a la época, 20 de septiembre, la unidad italiana, o las fechas que representaban el triunfo de la libertad, la igualdad y la fraternidad frente al despotismo político de los monarcas absolutos, la fecha de la Revolución Francesa. Ahora, le iban imponiendo al Estado uruguayo esa concepción también una definición ideológica y política, ¿no? Sí, claro. Es decir, el vallismo desde ese ángulo nos marcó a fuego, ¿no? Claro. Es el momento de mayor cosmopolitismo de la sociedad uruguaya. Y a la vez de también pensar el país en sus verdaderos parámetros como país entre Brasil y la Argentina. Ya no se piensa más en el país vinculado a la Argentina o al Brasil. En ningún cono sur se piensa. Se piensa en el Uruguay como vinculado casi exclusivamente a la sociedad europea, de la cual veníamos. Pero también desde otro ángulo es cierta intolerancia, ¿no? Ah, sí. Bueno, es la época de la normalización. Claro que sí. La libertad... Ahí está, eso es lo contradictorio. Por un lado, es muy unilateral la libertad. La libertad política es absoluta. Debido no solo a los vallistas, en realidad más debido a la oposición que al vallismo. Debido a los blancos y a la gente que murió ahí en las cuchillas reclamando el sufragio libre, ¿no? La libertad política es total, y sin embargo, la libertad ideológica también es total. Porque Valle respeta mucho a los anarquistas en general y a los socialistas. Y el país también admite en algún sentido eso, la libertad ideológica y la libertad política. Pero las maneras de ser, no. En las maneras de ser hay que ser muy uniforme. Le doy un solo dato. Entre 1911 y 1913, la Intendencia de Montevideo determina que todas las fachadas deban tener el mismo color, gris. El mismo color gris. Hasta el color Es sugestivo, ¿no? Porque la gente, en el siglo XIX y hasta 1911, 12 o 13, pintaba las fachadas con los colores más increíbles que usted puede imaginar. Si la ciudad tenía una vida, que el color en parte es eso, asombrosa. Llegaban los viajeros y veían una casa de amarillo, una casa de verde, una casa de colorado, una casa blanca, claro está, había de todos los colores.
Pero después, eso se convierte en un síntoma ¿de qué? Bueno, de barbarie estética. En fin, no lo es, creo yo. Pero de alguna manera, así se lo ve. Y se impone el gusto. Se impone una norma de gusto. Ahora, no es lo único que se impone, por supuesto, ¿no? Pero se imponen normas morales, se imponen. Surgen de abajo también, no solo se imponen. Pero el Estado lo hace suyo, porque... En ese caso el Estado lo hace suyo. Y el Estado ahí sí, en ese caso específico, trata de imponerlo. Es una sociedad que se vuelve muy intolerante para lo diverso, ¿no? Para lo distinto. No admite lo distinto. Lo distinto en ese plano, en el plano que le estoy mencionando, el de las conductas, el de la mentalidad. Naturalmente que admite lo distinto en el plano de lo ideológico, es muy importante, al fin y al cabo, que admita en ese plano lo diferente, pero no en el otro, muy uniforme. Ahora entiendo entonces que tiene raíces históricas esta versión de que el Uruguay es gris, con lo que usted nos acaba de decir. Bueno, porque hoy en día, sin embargo, se reacciona bastante contra eso, y los jóvenes sí. son ahí casi de esa reacción. Sí, puede ser, sí, que haya allí alguna pista. Sí, el tono mesocrático de clase media, grisáceo, en donde cualquier salida de tono es un pecado. Y siempre se elige, sí, es la época, es cierto, y siempre se elige el camino del medio. Eso viene de 1900. Y sobre todo, tal vez de 1920, 30, 40. El camino del medio, es el camino de la clase media también, ¿no? Nada de extremismos, desde juzgados como extremismos, bueno, todo lo que usted pueda pensar como tal. Todo lo que salga de esa media, claro, todo lo que salga de esa media, de esa norma, que es la que debe dominar. Es una sociedad donde también las clases no se diferenciaban tan brutalmente como en la Argentina o la chilena. Todavía, hoy en día, que la clase media está tan debilitada y los sectores populares realmente han bajado su nivel de vida, la distancia social no es tan colosal como en la Argentina o Chile, por ejemplo. Es una sociedad de medianías, ¿verdad? Era una sociedad más de medianías antes que ahora, seguramente. Muy aplebellada, usando un léxico de clase alta. Y europeo, ¿no? Ah, claro, sí. Y bueno, sí, de inmigrantes.